Vespertino. Le comentábamos al inicio de este informativo la presencia en el estudio del alcalde de la ciudad, del presidente municipal Marco Adán Quesada Martínez, con quien vamos a platicar durante estos próximos 40 minutos que nos quedan de aquí a las 2 de la tarde. Y bueno, pues vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Alcalde, buenas tardes, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. ¿Está de alguna manera pagándonos la entrevista del miércoles pasado? Dice que sí. Recordar que la semana pasada teníamos ya agendada una entrevista con el señor alcalde. Hicimos un enlace telefónico, usted lo recordará. Andaba el alcalde, ¿en qué colonia andaba el alcalde? En Granja en la Soledad. Granja en la Soledad. Al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad. Por los primeros, fíjese, el miércoles fue y había pocos estragos. Ya empezaban pues los estragos de la lluvia que tenía, pues ya tenía martes y miércoles cayendo, y bueno, esto provocó obviamente que algunos techos, sobre todo de lámina, de esta lámina de cartón, pues se colapsaran, y bueno, andaban entregando apoyos en esa parte de la ciudad. Eso fue el miércoles. Sí, estábamos ahí al sur de la ciudad entregando apoyos porque las lluvias estaban fuertes, pero no había todavía ninguna desgracia. Y desgracia me refiero, sí, al riesgo que corrió la vida de algunas personas, y por otro lado a la inundación de algunas viviendas. Eso sucedió el jueves. Y realmente la parte más difícil fue la que enfrentamos entre jueves, viernes y sábado. Esos fueron 3 días cruciales de desvelo de muchos compañeros, a quien yo les agradezco su trabajo, su esfuerzo. Tuvieron que cancelar vacaciones, algunos tuvieron que dejar compromisos familiares a un lado para poder irse a atender las colonias. Hicimos un operativo para que cada dirección de la presidencia municipal se hiciera cargo como padrino de alguna colonia, y siguen trabajando en eso porque están al pendiente de la limpieza, de la presencia de los equipos de salud, de la fumigación, de evaluar los daños a las viviendas. En fin, fueron días muy cruciales la semana pasada, también satisfactorios porque tienes la posibilidad de conocer gente y valorar lo que tienes, porque a veces la naturaleza humana no valora justamente lo que uno tiene, hasta que no ve la desgracia. Y cuando ves a mucha gente sufrir porque perdió el colchón, porque perdió la sala, entonces tú valoras y dices, oye, qué bien estoy, ¿verdad? Porque por lo menos no tengo una desgracia de este tipo. Son enseñanzas permanentes que uno tiene. Y estoy seguro que todos los servidores públicos, estos eventos nos dejan una enseñanza, pero también un compromiso. Es de reconocerse, y creo que no se escucharía adulación por parte de un servidor, por parte de nosotros, pero yo creo que se hizo un muy buen trabajo. Creo que la presencia del alcalde estuvo en donde requería, la presencia de los funcionarios del municipio, de la policía municipal, el reconocimiento incluso a nivel nacional por parte de Televisa, del noticiero de Joaquín López Dóriga, en donde reconoció la valentía de los agentes de la policía municipal al rescatar a estos ciudadanos que se quedaron con el dompe volteado. Sí. Y bueno, reconocer obviamente a la labor del gobernador del estado, que también puso a su gente a trabajar, pero yo creo que aquí esto fue lo más importante, el que todo el mundo se haya puesto a trabajar, el que, como usted dice, se hayan dejado de lado otras cosas y se ha ayudado a la ciudadanía. Pero esta lluvia, alcalde, lluvia que hacía mucho tiempo que no teníamos, sacó a relucir algunos visos o generó algunos problemas que no habíamos visto en la ciudad de Chihuahua. Sí, claro. Concretamente la avenida Ecus, sí. El problema que se suscitó en el aeropuerto, sí. Y bueno, algunos problemas de baches y vialidades que se han presentado en la ciudad, y problemas con el suministro del agua. Pero bueno, ¿qué ocurre en una lluvia tan fuerte? Voy a dar algunos datos para poder tomar referencia. Miren, en esos 4 días llovió en la ciudad de Chihuahua aproximadamente 258 milímetros. Si lo comparamos con el año pasado, en todo el año en la ciudad llovió 270 milímetros. O sea, quiere decir que prácticamente en 4 días llovió todo lo que había llovido el año pasado. Y en esos 4 días nos cayó pues un torrencial de agua. En la tromba de 1990, si ustedes recuerdan, en un día cayeron 118 milímetros. La diferencia es que fueron en muy corto tiempo, fue una tromba que realmente arrasó
con ciertas zonas de la ciudad de Chihuahua. ¿Qué nos indica esto? Que en Chihuahua siempre hay un comportamiento muy extremo del clima. Fuertes calores, fríos intensos, recuerden la helada, lluvias torrenciales. Nuestra ciudad, nuestro desierto, tiene esa característica. La característica de ser un clima extremoso. Incluso por eso dicen algunos que el comportamiento y el temperamento de los norteños y de la gente que vive en el desierto es también un poco extremoso. Entonces opinan algunos sociólogos que se dedican a analizar los comportamientos de la colectividad. Bueno, eso es lo que tuvimos. Por supuesto hay daños, pero también muchas ventajas. Le voy a comentar una de ellas. La recarga de los mantos freáticos va a ser muy importante para toda esta ciudad. Seguramente estas lluvias nos van a permitir recargar las reservas de agua para poder seguir contando con agua potable para el suministro o el consumo humano. Eso es algo que no tiene precio, que tiene un gran valor. El beneficio que va a haber en la agricultura, estoy seguro que es muy importante. Las reservas de las presas, todo eso es valioso. Creo que a final de cuentas las lluvias te traen muchos más beneficios y ventajas que perjuicios, pero también hay sus perjuicios. No perdemos de perspectiva que hay más de 200 viviendas que se inundaron. Y para alguna gente, un sofá o un colchón es todo su patrimonio, y esa gente sufrió y sigue sufriendo. Precisamente ahorita estamos haciendo un censo en donde estamos analizando cuáles son los bienes que perdieron para poder, junto con FECHAC, pedir su apoyo, su asistencia, con el propósito de ayudar a estas familias que cayeron en desgracia. Pero hay que reconocer algo. Así como también surgen problemas, surge el espíritu de la colectividad, surge el valor de muchos. A los bomberos y policías, que lo vimos todos, arriesgaron su vida. Si me permite, voy a hacer rápido una crónica de cómo sucedió ese rescate, porque a veces hay cosas interesantes que vale la pena saber. No sé si hay tiempo, ¿no van a ningún corte? No, adelante. Ahorita a la media nos vamos al corte. A lo mejor me voy a tomar unos 3-4 minutos adelante, para poder describir. Adelante, señor. Íbamos a una colonia cuando me llaman la gente de la policía para decirme que había 4 personas atrapadas en un camión. Nos dirigimos hacia allá y cuando llegamos surge ahí el sentimiento pues de desgracia cuando ves que son una familia y 2 pequeños y en cualquier momento podían haber perdido la vida porque las aguas eran tormentosas. No podía nadie sobrevivir ante esa corriente. Lo ve uno en los videos. Y el agua seguía creciendo, moviendo al camión, y tal parecía que en cualquier momento podía la corriente llevarse a la familia. Y ver morir a tu vista a una familia y unos pequeños es un sentimiento terrible. Bueno, primero los bomberos y policías intentaron hacer el rescate por el agua, era imposible. Luego lo trataron de hacer a través de una escalera telescópica, no fue posible porque no alcanzaba, y fue cuando se decidió hacer un rescate aéreo. Pero el helicóptero no está preparado para ello. El helicóptero de la policía es un helicóptero pequeño que no tiene la estabilidad suficiente para poder hacer un rescate. Cuando me reúno con los bomberos y los policías, una vez que llega allí el helicóptero, se conocen los riesgos y se dice, bueno, pues el helicóptero está en riesgo, ¿verdad? Puede perder la vida el piloto, el copiloto y el rescatista, porque el helicóptero pues no puede mantener la estabilidad porque no está hecho para el rescate. Eso lo sabían los bomberos y los policías. Yo les consulto y les pregunto que si sabiendo eso estaban dispuestos a hacerlo, y la respuesta sin duda fue, estamos listos. Tanto el equipo de bomberos como el equipo de policías hacemos el rescate. Ahí decidimos integrar un equipo conjunto, policías y bomberos, para poder proceder primero a rescatar a los niños, después a la señora y por último al señor. Fueron momentos muy dramáticos, porque había un gran riesgo. Y ahí es donde tú valoras y reconoces el esfuerzo de los bomberos y los policías. Ellos se arrojaron a salvar la vida ajena, teniendo hijos y familia, y estando también en posibilidades de perder su vida. Muy pocas gentes hacen eso, y quien lo hace tiene no solamente vocación, sino corazón. Y yo reconozco mucho. Muy probablemente la próxima semana vamos a hacer una ceremonia de condecoración, de respeto, de honores a estos oficiales que participaron en el rescate y que hicieron todo lo posible por salvar una familia. Porque no es rescatista en sí, no es rescatista, es un elemento de la policía municipal, ¿no? Un elemento de policía y uno de bomberos. Que se lastimó uno de ellos en una de las maniobras, sí, y tuvimos que sustituirlo por un bombero. Y además bien sustituido, porque el
padre de familia que quedaba por rescatar estaba muy pesado. Sí, era una persona de complexión robusta. Muy robusta. Sí. Y entonces, que el policía lo hubiera rescatado hubiera puesto todavía en más riesgo al helicóptero. Entonces se cambió por un rescatista, un bombero que era muy liviano, muy ligero de peso para poder balancear, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy interesante. Ya cuando la familia pisó tierra, la respiramos tranquilos todos. Yo veía a los periodistas, a mis compañeros periodistas, los veía sufrir. De hecho, déjeme comentarle que yo cuando vi el video, de hecho lo estoy viendo aquí, este sonido que usted escucha es el sonido del helicóptero en ese día, el día del rescate, y es el ruido, el sonido que hace el agua, la corriente. Cuando están rescatando al segundo de los niños, de los hijos, el rescatista cae, se resbala, sí, y cae al agua. Incluso el papá le dice al piloto del helicóptero que se levante. Creo que fueron momentos dramáticos. Sí, la verdad sí. Y hay que el reconocimiento, insistimos, tanto al piloto como al rescatista por haber hecho esto. Claro. Que no sabían cuál iba a ser el final. O sea, para que la gente se dé una idea, se llevó colgando a una persona con una cuerda del helicóptero. O sea, no estaba ni siquiera arriba el helicóptero, se lo tuvieron que llevar colgando hasta el sitio en donde se encontraban, bajarlo y así hacer los rescates. Fue un rescate un tanto improvisado. Claro que ellos están preparados para este tipo de cuestiones, pero no dejan de tener un riesgo, ¿eh? Sí, definitivamente no dejan. Vamos a hacer una pausa, es corta, Mauricio, de regreso volvemos contigo, preguntas que tienes para el alcalde capitalino. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Nuestras noticias.